El día de hoy vamos a hablar de la aplicación de la derivada en la construcción de gráficos. Pero antes de ello, ¿verdad? Porque en el libro, no sé por qué razón, no se considera esta definición, aunque se hace referencia a ella en los casos de la aplicación de la derivada en la construcción de gráficos. Y es porque este tema se fue eliminado del contenido de esta clase cuando o se incluía cuando la clase se daba en periodos semestrales. Después la quitaron, ¿no? Pero no repararon en el hecho de que al menos este concepto de segunda derivada se iba a necesitar. Bien, entonces vamos a hablar de lo que es la segunda derivada. Y la segunda derivada no es más que la derivada de una función. Es decir, nosotros hemos estado encontrando derivadas de funciones, pero esa función que resultó de aplicar el proceso de derivación es una función que también puede derivarse. O sea, si usted deriva nuevamente esa función, usted estaría derivando una segunda vez. Es por eso que se le conoce como segunda derivada de la función. Entonces, si existe la primera derivada y en caso de que se pueda obtener la derivada de esta función, ¿verdad? A esta derivada se le llama segunda derivada y se representa por f y con dos apóstrofes, porque nosotros decíamos f', ¿no? Y ahora vamos a hablar de primera derivada y segunda derivada. Esta, que tiene únicamente un apóstrofe, sería la primera derivada, y esta que tiene comillas o dos apóstrofes seguidos, la vamos a emplear para referirnos a la segunda derivada. Bien, entonces, esta aplicación de la derivada para graficar funciones la utilizamos para derivar funciones de grado mayor que 2. O sea, nosotros hemos aprendido a graficar en clases previas a estas funciones hasta grado 2, es decir, hasta funciones cuadráticas, ¿no? Aquí vamos a graficar funciones que sean de grado 2 hacia arriba. No implica que este método no pueda utilizarse también para graficar funciones de grado 2, pero ya ustedes conocen un método para graficar funciones de grado 2 y digamos que ese método es relativamente sencillo. Entonces, para graficar funciones de grado 2, usted, por ejemplo, determinaba información como ser, digamos, el vértice de la parábola. Y para determinar el vértice de una parábola, usted lo que hacía o lo que se hace es que utilizamos una formulita que dice que el valor de x del vértice de una función se obtiene con la fórmula menos b sobre 2a. Y ese es el valor de x del vértice, ¿no? Entonces, para determinar el valor de y del vértice, lo único que hacemos es sustituir el valor de x en la función original y ahí ya tenemos el vértice, ¿no?
Otra cosa que ustedes aprendieron es determinar si una parábola es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo de acuerdo con el signo de la constante que multiplica a la variable x cuadrado. Que si la variable, el valor constante que multiplica la variable x cuadrado es un número positivo, entonces la función es cóncava hacia arriba. Y caso contrario, es decir, si el valor que multiplica a la variable x cuadrado es negativo, entonces la parábola será cóncava hacia abajo. Bien, entonces vamos a introducir unos conceptos que nos servirán para graficar y vamos a de alguna forma a compararlos con conceptos que nosotros adquirimos previamente. Uno de esos conceptos es cuando una función es creciente y cuando una función es decreciente. Vamos a hacer un plano cartesiano. Voy a dibujar aquí un plano cartesiano. Digamos así. Ah, ok. Y recuerde, esto es algo que en teoría usted ya lo sabía o lo sabe. Vamos a poner esto arriba. Bueno, este es, aquí tenemos cuadrícula, realmente no necesitamos. Entonces aquí este es el punto x1 y1 y aquí x2, lo que voy a poner. Voy a poner a y2 aquí.
para que quede en la cuadrícula, ¿no? Entonces, este es el punto x1, y1 y el punto x2, y2 va a ser aquí, ¿va? Entonces, por estos puntos nosotros podemos trazar un gráfico, ¿sí? Una curva. Y nosotros decimos que esta es una función creciente. Esto se lo debieron enseñar en alguno de los métodos anteriormente, y la forma de saber cuándo una función es creciente es porque cumple con este requisito, que f de x2 es mayor que f de x1 siempre y cuando x2 sea mayor que x1. Y aquí se cumple, ¿verdad? Porque tenemos x1 aquí y x2 está más a la derecha. Recuerde que los valores que están a la derecha de otro valor en la recta numérica son mayores. Y aquí en el caso del eje Y, los que están más arriba son mayores, ¿no? Entonces aquí la función es creciente porque f de x2 o y2 es mayor que y1, ¿verdad? Y se establece que x2 siempre va a ser mayor que x1. Luego vamos a definir lo que es una función decreciente. Bueno, no la vamos a definir. Esto se supone que usted ya se lo habían enseñado, ya alguien lo había definido, pero es importante que usted lo recuerde porque aquí vamos a tener una forma de determinar cuándo una función es creciente y cuándo es decreciente, pero de acuerdo a criterios de diferenciación. Aquí, aquí, aquí y acá. Entonces aquí sería x1, esto es x2, y a subir el puntito acá, ahí. Esto es y1, o sea, f de x1. Y aquí, ahí, esto va a ser y2, f de x2. Entonces, si yo trazo un gráfico que pase por esos puntos, entonces yo tengo ahora una función decreciente. Y una función es decreciente cuando f de x2 es menor que f de
x1 siempre y cuando x2 sea mayor que x1. Si usted se fija aquí, x2 está en la misma posición, siempre es mayor que x1. ¿Qué es lo que cambió? Que ahora y1 está arriba de y2. Es decir, que y2 es menor que y1. Entonces, cuando eso sucede, la función es decreciente. Y eso es lo que a usted debieron haberle enseñado en alguno de los métodos anteriormente. Inclusive hasta en métodos 1 se enseñaba eso anteriormente, no sé ahora. Porque siempre que les pregunto a los estudiantes dicen que nunca lo vieron. Bien, entonces para construir gráficos aplicando criterios de diferenciación, nosotros vamos a obtener información de dos fuentes. La primera fuente va a ser la primera derivada y la segunda fuente será la segunda derivada, que eso lo veremos probablemente el día lunes. Entonces, el día de hoy vamos a definir, ¿verdad?, algunos conceptos, ¿verdad?, que forman parte de la información que obtenemos de la primera derivada. El primer concepto es el concepto de número o valor crítico. ¿Y qué es un número o valor crítico? Entonces aquí dice que el número x igual c es un número crítico de la función si al evaluar ese número, esa constante, en la primera derivada me da como resultado 0, o si al sustituir esa constante en la derivada, ese valor no forma parte del dominio, o es decir, es un valor prohibido. ¿Okay? Entonces, si es un valor prohibido, entonces la función no existe, ¿verdad?, para ese valor. ¿Qué? Si recuerda, hace algunos días nosotros habíamos hablado de que cuando la pendiente nos da como resultado, al evaluar una derivada y nos da como resultado 0, eso significa que la pendiente es una pendiente horizontal y que en las pendientes y que las tangentes con pendiente horizontal comúnmente tocan el punto máximo o mínimo de una función. Entonces ustedes recuerdan cuando vimos ejercicios de aplicaciones, cuando vimos análisis marginal, vimos un ejercicio en el cual, ¿verdad?, al evaluar un número en la derivada nos daba como resultado 0. Y eso era un indicativo de que la función de utilidad había alcanzado su punto máximo. Y sabíamos, o se dijo en ese momento, que había alcanzado su punto máximo porque al evaluar ese valor en la derivada nos daba como resultado 0, lo que implica que en ese punto hay una recta tangente con pendiente 0, y si eso sucede, eso implica que
es una de dos, un punto máximo o un punto mínimo. Pero asumimos en ese entonces que era un punto máximo porque antes de eso nos daba un resultado positivo. Entonces decíamos que por cada unidad o por cada un lempira se hablaba de precio, ¿verdad? Que se aumentara al precio, la utilidad iba a incrementar en un determinado valor. Es decir, que la función iba a ir creciendo, iba a ir aumentando, pero aumenta, llega al punto máximo y ahí la pendiente es cero. Y después probamos con un valor mayor y vimos que nos daba un resultado negativo y que dijimos que la utilidad iba a disminuir después de ese valor. Entonces, como crece antes de ese valor y decrece después de ese mismo valor, entonces ahí tenemos un punto máximo. Y obviamente lo vamos a definir más apropiadamente en este momento. Entonces, pero si usted se fija, ¿verdad? Dice que el número crítico es donde la primera derivada se hace cero, porque lo que nosotros andamos buscando es donde la función tiene tangentes con pendientes cero, ¿no? Ese es el número crítico. Porque si una función tiene puntos máximos o mínimos, esas suceden en los números críticos. Pero, ojo, no necesariamente un número crítico va a ser un punto máximo o mínimo. Tiene que cumplirse ciertas condiciones y ya vamos a hablar de ellas. Entonces vamos a hablar de lo que es una función creciente, que esto es lo que a usted le habían enseñado anteriormente y que digamos empíricamente podemos decir que una función es creciente si va hacia arriba de izquierda a derecha, ¿no? De izquierda a derecha hacia arriba. Y es decreciente si va de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. Bien, para determinar si una función es creciente o decreciente en su dominio o en un determinado intervalo, nosotros utilizamos en lo que se conoce como el criterio de la primera derivada. Y entonces, ¿qué dice el criterio de la primera derivada? Dice que una función es creciente en su dominio o un intervalo si la primera derivada es positiva. Esto significa que es positiva, es mayor que cero, es positiva para todo valor de x en el dominio o intervalo. Entonces, fíjense que los números críticos me van a dividir a la recta numérica en intervalos. Y es con valores contenidos en esos intervalos que nosotros vamos a probarlos en la primera derivada. Y de acuerdo al signo del resultado, vamos a determinar si la función es creciente o es decreciente. ¿Qué dice la definición de función decreciente? Dice que una función es decreciente en su dominio o un intervalo si la primera derivada, mire, es negativa para cualquier valor de x en el dominio o intervalo. Bien, esta es la segunda. Vamos a ponerle aquí así. Esto sería 2, ¿no? Valor crítico, crecimiento de una función y 3 sería aquí, ¿verdad? Que esta es las tres cosas o las tres informaciones que yo voy a obtener de la primera derivada. Entonces, la tercera
es puntos máximos y mínimos locales. Y vamos a definir lo que es un punto máximo y un punto mínimo local. Entonces, se dice que una función f de x tiene un máximo o punto máximo local en el punto c f de c, porque recuerde que los puntos en el plano cartesiano se expresan como pares ordenados. Entonces sería c y su imagen, ¿no? La función evaluada en este número c. Pero este número c que está aquí es un número crítico. Es decir, que si una función tiene un punto máximo o mínimo, tal como había mencionado anteriormente, esos suceden en un número crítico, pero no necesariamente va a haber un punto máximo o mínimo en un número crítico. Para que haya, tiene que suceder lo siguiente: que la primera derivada sea positiva para todo valor de x justo antes de el número crítico, y que la primera derivada sea negativa para cualquier valor justo después del número crítico. Entonces, digamos que nosotros tenemos la recta numérica acá. Aquí lo voy a poner. Y digamos que aquí esté el número crítico. Entonces, si la primera derivada es positiva antes del número crítico, entonces eso implica que la función es creciente. Antes de este número crítico, a ver aquí, antes del número crítico, la primera derivada es positiva, entonces la función es creciente. Y si la primera derivada es negativa después de este número crítico, entonces la función es decreciente. Entonces, si usted tiene creciente, número crítico y decreciente, aquí hay un punto máximo. Bien, y definamos ahora el punto mínimo. La definición es obviamente muy similar. Lo único que va a cambiar es el signo de la derivada justo antes y justo después del número crítico.
Entonces, una función tiene un punto mínimo en un número crítico y su imagen si la primera derivada, mire, ahora es negativa, es decir, es decreciente para todo valor justo antes del número crítico y positiva, es decir, creciente para todo valor justo después de ese número crítico. Bien, vamos a ver un pequeño ejemplo y vamos a tratar de determinar al menos los números críticos y los intervalos donde la función es creciente o decreciente y bueno, creo que hasta ahí vamos a poder llegar por la hora. Bien, entonces, dada f de x igual a 2x cuadrado, perdón, 2x a la 4 menos 4x cuadrado. Entonces, vamos a determinar los números críticos y los posibles, perdón, los números críticos. Bueno, primero vamos a determinar los números críticos, después determinamos si hay chance los intervalos donde la función es creciente y o decreciente. Bueno, aquí es determine, ¿verdad? Como los números críticos son donde la primera derivada se hace cero o donde la primera derivada no existe, entonces necesitamos determinar la primera derivada. Entonces la primera derivada es igual a 4 por 2, 8, x al cubo, menos 2 por 4, 8, x. Entonces, ¿cómo dijimos que los números críticos son donde la primera derivada es igual a 0 o donde la primera derivada no existe? Como esta es una función polinómica, su dominio son los números reales, ¿no? Entonces no tendría valores prohibidos. Entonces los únicos números críticos que tendría son donde esta expresión es igual a 0 y ahí esos serían los números críticos, ¿no? Porque no tiene valores prohibidos, entonces no tendríamos los valores donde esta no existe, porque su dominio son los números reales. Entonces,
vamos a factorizar esta expresión para determinar los valores donde esto se hace cero. Luego, esta diferencia de cuadrados la factorizamos como x más 1 por x menos 1. Y entonces tendríamos que los valores donde estos factores se hacen cero y que son los números críticos serían aquí x se hace 0 en 0, aquí x se hace, este factor se hace 0 cuando x es igual a menos 1 y este factor se hace 0 cuando x es igual a 1. Entonces, los números críticos, habíamos dicho, van a dividirnos a la recta numérica en intervalos. Entonces, imagínese usted que la recta numérica es una cuerda. Permítame. Bien, entonces, si asumimos nosotros que la recta numérica es una cuerda, digamos, que esta es la recta numérica, nosotros sabemos que para acá está menos infinito y para acá está más infinito. Entonces tenemos tres números críticos y vamos a colocarlos así como deberían de aparecer en la recta numérica. Entonces, si nosotros hacemos un corte a esa cuerda imaginaria, ahí donde están los números críticos, entonces mire cuántos pedazos tenemos aquí. 1, 2, 3, 4. Entonces, me van a dividir esta cantidad de números críticos a la recta numérica en intervalos. ¿Cuáles serían esos intervalos? Bueno, el primer intervalo va desde menos infinito hasta menos 1. Este es el final del primer intervalo, pero también es el inicio del siguiente intervalo, que va desde 1 hasta 0. El tercer intervalo va desde 0 hasta 1. Y el cuarto intervalo que va desde 1 hasta más infinito.
Entonces, para determinar si la función es creciente o decreciente en estos intervalos, tomaremos valores que estén contenidos dentro de estos intervalos y tal como dice la definición, vamos a tomar cualquier valor, lo vamos a sustituir en la derivada y si el resultado es un número positivo, la función es creciente o si es negativo, la función es decreciente en esos intervalos.